Si quieres conocer un poco más de lo que sucede detrás del Mundial y todos los preparativos y todo aquello que se tiene que hacer para lograr esta fiesta futbolera, quédate aquí en Sin Marca con Karen Trachman. Pues estoy muy feliz aquí porque hace mucho tiempo que estaba buscando una entrevista con el Chepo de la Torre y finalmente ya se me hizo, porque nadie mejor que tú para decirnos como futbolista, como entrenador, qué se vive detrás de la fiesta, tanto de los mundiales como la Copa de Oro, como simplemente como país que es tan futbolero, qué es lo que sucede detrás para poder lidiar con todo el ruido que genera el fútbol. Híjole, perdón, muchas gracias por la invitación, Karen. Es muy complejo porque tener un mundial en un país, pues imagínate, desde que se hace una solicitud para poder ser parte, ¿no?, de muchos países que quieren tener ese mundial. A nosotros es el tercero, cosa insólita en el mundo, y que esté en México, pues lleva un compromiso tremendo en muchísimos aspectos, ¿no? Desde las necesidades que se tienen de seguridad, de renovación de estadios, de todo lo que se tiene que preparar las ciudades, porque va a haber muchísima gente que va a venir a visitarnos en todos los aspectos. Y después, pues todo lo que conlleva en la cuestión deportiva, que la preparación del equipo y tiene la selección y los partidos y todo lo que se envuelve y comercialización y todo el ambiente que nos llena a todos los mexicanos, ¿no? Que pues, somos netamente futboleros y bueno, viene mucho en el estado de ánimo de todos nosotros, ¿no? Es un mundo, toda la infraestructura que tiene que haber. Y dime una cosa, ¿por qué crees que somos el país que va a tener por tercera vez, aunque compartido, un mundial? ¿En qué crees que se basó la FIFA? ¿O por qué, por tus conocimientos, crees que somos tan afortunados de tener esa... Que no tengo la menor idea en qué se haya basado y que FIFA nos haya designado a México en la sede, ¿no?, junto con Estados Unidos y Canadá. Pero bueno, México está preparado y más, ya ha crecido mucho. Antes eran mucho menos equipos, ahora son mucho más y se ha dividido en muchas zonas para que se tengan los partidos, ¿no? Y que nos hubiera gustado tener más partidos en México, pero bueno, así es. Y el hecho de que nos hayan tomado en cuenta, pues bueno, es bastante agradable y sobre todo aprovecharlo para que nos desarrollemos mejor, que estemos preparados para que esa visita de toda la gente y de todo pues, nos mejore en muchos aspectos, en estadios, en los ambientes, en la comercialización, en la visita de las personas. Claro. Dime una cosa, ¿qué hace un futbolista cuando lo convocan a la selección? Bueno, tú desde el lado de entrenador, ¿qué es lo que te fijas? ¿En qué basas tu elección? ¿En disciplina o en que alguien tenga un talento específico? ¿Qué valoras más? No, hay muchos aspectos. No nomás es la disciplina, no nomás es el talento, el comportamiento que tiene, el rendimiento que está llevando constantemente. Ahora ha cambiado mucho el fútbol. Antes, para estar en selección nacional necesitabas tener 1 o 2 temporadas siendo muy constante, siendo de los mejores en tu posición. Ahora los jóvenes, con tanta intensidad que se está jugando, tantos cambios, se necesita forzosamente de estar en una intensidad muy alta. Hay muchos relevos y eso implica el que te cuides más, el que te prepares mejor, el que atiendas mejor a tu profesión, que siempre ha sido así, pero ahora con mayor, porque toda la tecnología te ayuda para tener parámetros más claros en tu preparación, ¿no?, en todos los aspectos. O sea que me puedes decir que no importa el nombre, o sea, nadie convoca a la selección a un jugador que tenga fama o sea carismático. No, sí lo puede convocar, pero
tiene que ir de la mano con muchos más aspectos, no nomás en la fama y que sea un buen jugador. Y eso, pues bueno, se van evaluando y se va concordando con todo el grupo de trabajo, que al final el técnico tiene la decisión de a quién llama y a quién no. Y tú que vives en Guadalajara, platícame, ¿qué cambios se están dando para recibir? Porque Guadalajara es nuestra sede. Digo, los capitalinos somos muy futboleros, pero si yo conozco gente que se desborda, o sea, hay que estar en el Estadio Jalisco hace años para ver lo que es un Atlas Chivas o un América Chivas, el clásico, y ver a la gente desbordada hasta con mariachis ahí. Sí, fíjate que sí, cuando lo vives en una zona te das cuenta que esa gran afición se desborda cuando son los clásicos y todo. Pero en Monterrey también se vive una pasión tremenda, en Torreón, en México, o sea, en todas las zonas, aunque pueda ser un poco diferente, pero México en todo en general somos muy futboleros y muy apasionados. Veracruz, por decir muchas, ¿no? Y cuando se presentan los equipos de mayor jerarquía, con mayor razón, ¿no? Pero el que sean estas tres ciudades, principalmente quizá por los estadios, por quizá tanta población, y que se le vuelve más atractivo, ¿no? Y también que FIFA pues las elige de acuerdo a cómo cree que también en la parte comercial les va a ir mejor, ¿no? Que es mucho de lo que se ha transformado tanto nuestro fútbol, ¿no? Claro. Y dime una cosa, ¿qué es lo que tiene que hacer un jugador a partir de que es llamado a la selección? No, ¿Qué es el lo que jugador sucede? tiene que ser siempre igual. No porque estés en la selección vas a ser diferente. Es más, lo que haces en tu equipo es lo que te lleva a la selección. Entonces el jugador tiene que estar muy atento en todos los aspectos, en su presencia, en su preparación, de todo. Pero hay una concentración especial. ¿Cómo No, funciona esto? O sea, No. El jugador, lo único que se tiene que hacer es trasladar lo que haces en tu club a selección nacional. Y el técnico ya decidirá con quiénes son más aptos o quiénes le convienen de acuerdo a lo que él ve, a su percepción. Pero la disciplina que deben de llevar y su preparación tiene que ser totalmente basada en su club. De ahí la selección. Ya habrá detalles que puedan detonar el cuerpo técnico de la selección nacional. y en tu caso, cuando jugaste bueno, no jugaste, más bien fuiste director de la selección y ganaron la Copa de Oro, ¿qué transformó tu vida? No, Nada. Me refiero, es la satisfacción del logro de haberlo cumplido de una forma, aparte muy complicada por todas las circunstancias que se dieron en ese torneo. Pero en mi vida, pues es seguir trabajando igual, seguir atento a todos los detalles que me conlleva la responsabilidad de los entrenamientos, de las decisiones que tienes. Que en eso, pues bueno, estás muy sujeto a muchas decisiones de los demás. Pero es eso, el poderlos dirigir adecuadamente, estar muy atento a lo que nos compete, que eso pues es lo que nos lleva a tener éxito en las cosas. En general, tú eres de una familia futbolera, pero me gustaría saber, en tu entorno familiar, ¿qué podrías decir que cambió o qué les enseñaste a tus hijos en cuanto a fútbol o cómo se vivía en tu casa el fútbol? ¿Alguno quiso ser futbolista? Platícame un poquito de todo eso. Es muy curioso porque son tiempos diferentes de cuando nosotros fuimos futbolistas y tuvimos esas aptitudes o pudimos desarrollar las aptitudes, pero para nosotros el fútbol era como una asignatura más de la escuela, porque teníamos en aquellos tiempos la oportunidad de jugar en la calle, en cualquier lugar, ¿no? Claro. Y éramos más vagos, podríamos decir así. Y los tiempos han cambiado. Ahora ya tienes que estar más en alguna organización donde puedas
hacer tu actividad física, sea cual sea, en este caso el fútbol. Pero mis hijos desde la escuela, siempre fútbol, bueno, sean todos los deportes, pero siempre se delinearon más por el fútbol, eran muy aferrados, pero también demasiados cambios de casa. Ya estás aquí, estás en Guadalajara, estás en Puebla, estás en México, estás fuera del país. Entonces todo eso modifica un poquito la situación de los chavos, ¿no? Y la necesidad también de que su instrucción académica fuera... ¿Lo resintieron alguna vez? Sí, por supuesto, porque las distancias en las cuales tenías que ir a los entrenamientos, los horarios, el estar presente porque estás trabajando, sales mucho, el poder estar cerca de ellos y poderlos ayudar era importante. Ahora, yo nunca les exigí que jugaran nada, era por decisión de ellos y por el gusto de ellos. Y la verdad no jugaban mal, jugaban bien, pero siempre al final se decidieron más por los estudios, se decidieron más por lo que ellos prefirieron siempre en su vida, ¿no? Digamos que tú llegabas a tu casa y seguías en el medio futbolístico, o llegabas, te quitabas la camiseta y decías, aquí no vamos a ver fútbol, o... No. Es que la vida del futbolista no acaba. O sea, no es que se termine, ahora ya me desconecto y dejo, porque, y más ahora con tanta tecnología, hay demasiados partidos, tienes que estar al día con muchas cosas en los análisis de tu equipo, del rival, de las necesidades que se tienen en tu equipo, en tu institución, estar previendo muchísimas cosas. Entonces, todo eso te lleva a mucho tiempo de trabajo. Sí, momentos en los que dices, espérame, ahorita es mi familia, y hay momentos en que hay que darles el tiempo y no es negociable. Y lo otro también con los jugadores. Estos tiempos no son negociables. Es que está la prensa, está la comunicación, está esto, pero de nuestra parte, ese es el tiempo que decide el jugador, ¿no? Porque pues también tienen vida, también tienen familia, ¿no? ¿El ego de los jugadores es complicado cuando eres director técnico? Como todas las personas. Ok. Todas las personas tenemos un ego, tenemos una situación, y es lo que complica o lo que echa a perder los grupos de trabajo. ¿Qué piensas de que hoy hablan de que es muy importante jugar en Europa para poderte foguear y subir tu categoría como jugador? Mira, el jugador, en México tenemos un grave problema porque el jugador es caro, y para los mercados europeos, pues bueno, el mexicano que no ha hecho un camino, una brecha fuerte para estar constantemente, mandar jugadores, se ha complicado. Tienes que ser muy distinguido y va a costar. Cuando debíamos haber hecho a jóvenes, estarlos mandando constantemente, darles la oportunidad, aunque sea con menos ganancia, a lo mejor en los primeros, pero después cuando es un mercado, pues es diferente, ¿no? Somos un país importador con 150 millones de mexicanos. Somos de los países que más jóvenes practican el fútbol, y sin embargo somos de los que menos producimos. Entonces es algo medio incongruente. Ahora, yo sí tuve la fortuna de jugar en Europa. Yo jugué en el Oviedo y fui de joven, pero a la hora de hacer los cambios, en lugar de venderme a Europa, me vendieron a México. O sea, por ganar dinero, no por una trascendencia deportiva. Okay. Y eso es lo que ha afectado a nuestro fútbol. ¿Quién decide eso? Digo, porque a lo mejor la gente que no conocemos, el común, de cómo funciona eso. ¿Tú decide tu club? Mira, ahora ya hay reglamentaciones diferentes. En mis tiempos, el club decidía todo y se acababa, ¿no? Y eso ha cambiado mucho, porque ya los contratos se acaban y el jugador decide a dónde va. Entonces hace su negociación de acuerdo a su capacidad o a sus opciones que pueda tener. En aquel entonces pertenecías a un club y ellos tomaban decisiones de acuerdo a lo que les convenía a ellos, no al deportivo. Entonces siempre podías tener algún arreglo, pero ellos tomaban principalmente esa negociación, ¿no? Y había mucho negocio por debajo, porque sigue habiendo, pero con otras diferencias. O sea, digamos que los jugadores en México, y siendo objetivos, muchos no van
a Europa porque no quieren sacrificar lo que ganan en México? No, no creo que sea por cuestión de dinero. Yo creo que es más por cuestión de oportunidad y cuestión de que en la misma negociación con los directivos es que igual no es tan conveniente, ¿no? Ok. Y, y según tu visión y tu manera de ver las cosas, ¿qué nos falta en México como para que ser una potencia? Porque en otros deportes definitivamente estamos muy rezagados, pero muchísima gente sigue el fútbol. Es como tú decías, es un deporte que puedes hacer hasta en la calle. No necesitas dinero para empezar a jugar cascaritas. Digo, hoy en día es más peligroso, más complicado, porque nuestras calles ya no están tan seguras, ¿verdad? O te caes en un bache o algo podría suceder, pero es un deporte que tiene accesibilidad para todos. ¿Qué pasa con México en cuanto a poder decir, sí aspiramos a ser de los primeros 10? Hay demasiadas cosas y te tienes que remontar a muchísimas cosas, desde nuestra forma en que estamos organizados en nuestro país para hacer deporte. No puedes competir con países que tienen instalaciones, una prepa que tenga mejores instalaciones que un club de primera división en México, ¿no? Entonces, desde ahí parte todo, y eso pues, en Estados Unidos, en otros países lo tienen de cajón. Entonces, la infraestructura que se tiene desde jóvenes es muy diferente a la que tenemos. Nosotros salimos porque tienen talento y porque se entrenan y porque los escogen en un club, porque en un torneo a lo mejor de barrios ahí los vieron allá no. Allá el deporte es prioridad y lo haces sí o sí. Y ya que tienes cierta edad, de acuerdo a las condiciones, entonces te vas al básquetbol, al béisbol, fútbol americano, al soccer, a donde por la que te guste más. Pero tienes las instalaciones y tienes las opciones para poderlo hacer. Y una organización mucho más estructurada para poder trascender. Y después de eso, ¿qué sucede cuando estos jugadores ya llegan a selección? ¿Qué pasa que no podemos aspirar a decir vamos a llegar? O sea, si llegamos a cuartos de final, bueno, en el Mundial se cae se cae México y se cae el ángel de la independencia, pero ¿por qué no hay esa? Yo a la gente que le pregunto que sabe de fútbol, me dice, no pretendas que México gane la Copa Mundial. O sea, no sueñes. Mira, hay muchas cosas detrás en las cuales nosotros no estamos acostumbrados a seguir. Y eso se llama procesos. Y en los procesos vas paso a paso, paso a paso, paso a paso, paso a paso. Y eso no quiere decir que te vaya a ir bien. Pero cuando llevas un proceso, va a haber un lugar donde te vas a tropezar y dices, aquí tengo que corregir. Pero seguimos el proceso. Acá hay cosas que son muy buenas, llegaron a cierto nivel y de repente, ¡pum!, cambió. Y los procesos se olvidaron, no rescataron lo mejor de los procesos, no les dan continuidad, entonces eso se pierde y vuelves a empezar. Entonces, lo que ya habías avanzado, ya lo perdiste. Y eso es lo que pues, es un retroceso. En lugar de volver y nos fijamos tanto en lo de afuera, que olvidamos que lo de adentro también es muy bueno. Es a lo mejor mucho mejor que lo que te traes de fuera. Y eso, pues, estorba. Eso un poco también la manera de pensar de nosotros los mexicanos, que a veces sentimos que somos como un poco derrotistas, que ya llegamos y el casi, bueno, y no me lo digas a mí que soy del equipo del casi ya merito. No, fíjate, eso es cuestión de mentalidad y es cuestión de capacidad y es cuestión de todo lo que hemos mencionado. Porque cuando ya llegas a entidades muy altas, fortaleces muchas cosas y eso te da esa seguridad de seguir creciendo. Son escalones que están bien cimentados, que sabes que no se van a caer, mientras los otros pues, sigues tirando tú solo, que es algo que es incongruente. Por eso el deportista mexicano triunfa más en lo individual que en lo colectivo. Me refiero, todos son equipo, porque nadie gana solo. Claro. Un equipo de trabajo que lo va, pero que depende de uno mismo en su trabajo.
Cuando tienes que depender de más personas, donde tienes compañeros, donde tienes muchas cosas, ahí se complica mucho, porque también hay más negocio, hay muchas otras cosas en las cuales pues se torpecen el crecimiento. Digamos que los futbolistas empiezan a pensar en lo individual, en cómo van a sobresalir y no trabajan tanto en equipo, digamos. Porque estás acostumbrado a otras cosas. Y no es que sea el jugador, es que todo el entorno es lo que Te cambia. empuja así. Ok. Y dime una cosa, ¿en algún momento de tu carrera dijiste ya paso? O sea, me encanta el fútbol, me encanta ser director, técnico o a lo mejor futbolista, pero esto de las cámaras o de generar controversia me choca. Porque en general tú eres una persona bastante privada. No eres de estos estrellitas que hablaba de su vida. O sea, no eres una persona... siempre te consideré una persona bastante ecuánime. He sido muy reservado en muchas cosas, porque siempre he sido así, reservado, mantengo una persona extrovertida. Prefiero estar en mi estado de tranquilidad que estarme exhibiendo por todos lados. Yo creo que es cuestión de personalidad de cada quien y listo, ¿no? Pero hasta ahí, porque respeto mucho a los demás, sus formas de ser y todo. Entonces, tampoco soy de los que me pongo a decir o a dar declaraciones rimbombantes, ¿no? No soy así, soy más mesurado porque sé que hay gente detrás que al hablar pues también los estás... Nos puedes afectar. Exactamente, entonces respeto mucho todo ese tipo de cosas y con tanta tecnología ahora cualquier cosa ya todo se malinterpreta y lo quieren enfocar de una forma, de otra, entonces pues es complicado. Por eso el mantenerte con ese respeto hacia los demás creo que ha sido mi forma de proceder de toda la vida. ¿Alguna anécdota que nos puedas compartir de lo que más te llevas de toda tu carrera? No, a ver, en anécdotas hay muchas. Lo que sí es que de repente la satisfacción de hacer cosas junto con los grupos de trabajo, eso es muy agradable, ¿no? El haber sido campeón con diferentes equipos, el haberte obtenido ciertas logros y te das cuenta que necesitas absolutamente de todos y de detalles que a veces son tan simples, pero que hacen un cambio tremendo. Y siempre muy agradecido con todos, porque al final de cuentas, pues el que aparece aquí es uno, pero hay un montón de gente detrás que trabajan muy duro, que no aparecen, pero que son indispensables para que las cosas funcionen bien. Desde los mismos utileros, de los mismos masajistas, de los doctores, de la gente que atiende, que está pendiente del jugador, y que a veces uno no les da esa valía. Esa importancia para que sea algo diferente, algo mejor al rival. Y hoy que sé que además por Guadalajara no puedes caminar muy fácilmente sin que alguien te reconozca, te pida un autógrafo, te quiera decir algo. ¿Qué tienes hoy en tu familia? ¿Qué es lo que hace que el Chepo se levante y diga, wow, esto es lo que más me gusta de mi vida? Mira, es muy chistoso porque sí, estás más joven todo y te estás desviviendo porque las cosas salgan bien, porque tus hijos estén en buen lugar, que la escuela les vaya bien, que se vayan desarrollando normal. Claro. Pero al final de cuentas ya están más grandes, ya ellos están haciendo su familia, ya todos están por su lado, entonces te das cuenta que al final quedas tú y que ellos pues ya tienen que ser independientes y tienen una vida. Valerse por ellos solos. Que sí, puedes estar al tanto, sí, pero ellos ya tienen su familia. Entonces ya lo importante, que siempre ha sido lo importante, porque todo parte de uno. Claro. Eres tú. Y es un cambio fuerte, ¿no? Claro, de tener tantas responsabilidades, de dividirte entre el trabajo, de ser una estrella de cierta manera, de ser exitoso en tu trabajo, pero además criar hijos. Y llega un momento en el que
¿Ya se fueron? Se complica un poquito ahí la plática cuando hablas de que el importante siempre he sido yo, toda la vida, en todos los aspectos, porque si yo no estoy bien, no tengo cómo ayudar al que está a mi lado. ¿Y alguna vez pensaste diferente? O al hijo. No. O sea, siempre tuviste muy claro que era importante que tú te dieras a ti. Claro. Si yo no estoy bien, no tengo cómo ayudar al que está a mi lado, sea quien sea. Mi hermano, mi esposa, mi hijo, mi papá, mi mamá, lo que sea. Yo primero estoy bien para poder desarrollar a los demás. Y a veces, ¿qué egoísta? No es egoísmo. Al contrario, hay que priorizar. Cuando priorizas adecuadamente, tienes la oportunidad de poder dividir y estructurar tus tiempos. Y ser más justo con todo. ¡Qué padre! La verdad es que es admirable eso porque muchas veces cuando llegas a la media, digamos, a los 50 para arriba, mucha gente entra en conflicto, como te decía, en especial creo que las mujeres, el rol de las mujeres, pero también los hombres cuando dejan a lo mejor o se retiran del trabajo que todos los días los hacía levantarse a las 7 de la mañana o 8 de la mañana, bla, 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 su rutina, y se les olvidó otras partes, sienten un hueco fuertísimo. O sea, lo mismo que les pasa a las mujeres cuando los hijos se van, yo creo que también a los hombres les pasa cuando tienen que girar y darse cuenta que pues a lo mejor es el momento de disfrutar o de tener espacio para lo que nunca pudieron, ¿no? Sí, desde luego que hay muchas cosas que cuando eres más joven, que tienes hijos, que tienes responsabilidades a las cuales les tienes que dar. A lo mejor ahí sí, independientemente de que no estés viendo por ti, al contrario, lo ves porque tú estás incluido, pero estás enfocado en proveer todo lo que se necesita para la familia, y llegan momentos donde ellos ya crecen, tienen más responsabilidades, donde pues tienen que volar y dale, fuera. Claro. Y oye, pues sí, yo te puedo ayudar, pero te ayudo. No vivo tu vida. Sí, claro. Ya vívela tú, ya llegaste independiente, ya responsabilízate. Responsabilízate. Estoy trabajando así de tus acciones, de todo tipo de cosas, ¿no? Y eso, pues bueno, los haces independientes, porque muchas familias dicen, es que pues tiene dinero, o le fue bien, y esto, lo otro. Sí. A mí. Va. A mí, exacto. A los hijos, haz la tuya. Pero no todo el mundo piensa así, ¿eh? Y me parece que es una gran lección para los hijos, dejarlos crecer, o sea, está bien ayudar, pero no vivir la vida de ellos, porque después generas hijos inútiles. Parásitos, sí. Como hay muchos los minis y los nenes. Y todos los que hay ahorita, exacto. Y la gente a lo mejor lo podrá decir que egoísta. No. No es egoísmo, simplemente es prudencia. Y está en ti si los quieres ayudar, si quieres hacer otras cosas, que es parte de lo que es una familia y todo. Pero ellos tienen que valorar el esfuerzo, porque tú estabas hablando ahorita de 7 de la mañana, de 8. No, es de 5:30 y dale para arriba porque... Es cierto, estaba hablando de mis horarios, no de los tuyos. Hubo en alguna ocasión en un vuelo, hubo una persona que, Chepo, y qué gusto, y qué suerte has tenido, Y uno de mis compañeros me dice, ¿suerte? Dice, suerte cuando estás desde las 5:30, estás arriba, te vas, haces ejercicio, previenes esto, otro, y terminas a las 11 de la noche, todavía a veces ni eso, y le sigues, y dice, suerte. Dice, no, hombre, cuando le inviertes a tu profesión y gastas mucho en muchas cosas que a lo mejor la gente dice, ¿qué es eso? ¿Por qué no te lo da el club? Entonces, porque pues, a lo mejor no tienes esas condiciones y tú necesitas proveerlas para tener unas mejores condiciones de trabajo y podérselas transmitir a los jugadores, aunque sea un detalle. Y le dije, no. Y por eso alguna vez mencioné que suerte, dice, si levantarte temprano, preparar todo, hacer todo suerte, bueno, pues que se llama disciplina y cuesta mucho trabajo. La suerte es de quien la trabaja y es de todo tipo, ¿no? Es de compromiso. Y hay algo que nosotros tenemos como latinos muchas veces,
que cuando llegas a un lugar dices, no, tranquilo, si aquí estamos a gusto, ya para qué le mueves, ya no te esfuerces más, ¿no? Si estamos a gusto, mira, tenemos jamoncito y queso, sí, pero yo quiero más. Está rico, ¿no? Pero yo lo quiero más rico y mejor, pero eso cuesta tiempo, cuesta familia, cuesta dinero, cuesta incomodidades, cuesta malentendidos, cuesta mucho. Y la gente no está acostumbrada a pagar el precio por tener lo mejor. Se conforma con lo bueno, pero lo bueno es muy transitorio. Lo bueno dura un ratito y se va. Y lo mejor dura para siempre. Y eso es muy, muy difícil de lograr porque cuesta ese pequeño detalle, cuesta mucho trabajo, cuesta mucha disciplina, cuesta mucha constancia, cuesta muchas cosas que por conformismo, tranquilo, así estamos bien. No estamos bien. Pero eso lo tienes que trabajar y además lo tienes que tener tú como motivación, ¿no? Cuando estás al frente de algún grupo y lo exiges y lo forzas, está loco, ¿qué quiere? Entonces es cuando dice, bueno, ya el momento se dice, bueno, ya no estás incluido. ¿Por qué? Porque ese pequeño detalle de no esforzarse ya no está dentro de una idiosincrasia que debe llevar en una institución. Ya estás generando como ruido, molestia, ¿no? Sí, se conforman con estar muy bien, pero no excelentes. Y ahí en todos los lugares habemos gente que queremos tenerlo todo. Platícame un poquito cómo era tu día como jugador. Es que siempre fui muy... son diferentes etapas, porque desde que yo empecé muy joven, a los 17 años, empecé como profesional. Fue mi primer contrato, estaba prepa, empezando universidad, y pues yo me levantaba a las 5:30, 15 para las 6, me tomaba un licuado y me iba a la universidad. Empezaba a las 7, me salía 7:15 para las 8 me salía. Me salía rápido porque en la cafetería me iba rápido a desayunar y de ahí me iba al entrenamiento. Entonces, llegaba un poco antes que los demás, hacía un poquito de ejercicio por mi lado, de calentamiento, y luego ya empezamos el entrenamiento. Terminaba y hasta que no estaba a gusto, pues me salía, me bañaba y me iba a enfriar a la universidad. Terminaba y ahí comía y luego me iba a volver a entrenar, me iba con reservas o algo. Entrenábamos en la tarde y luego me regresaba a la universidad. Y luego ya regresaba a mi casa y cuando podía, pues veía a mis cuates. O sea, de vez en cuando. Sí, o invitaba a mis cuates a la casa a que me explicaran, porque luego cuando teníamos viajes, pues, perdía clases y ellos me ayudaban a estudiar. ¿Qué estudiaste? Ingeniería civil. ¿Y alguna vez ejerciste o...? En mi familia todos son ingenieros. Ok. Mi papá, mis hermanos, todo. Entonces siempre hemos estado muy metidos con eso en la construcción, otros en ingeniería industrial, pero siempre hemos estado metidos allí. Entonces, ok, te sirvió como herramientas, como para poder hablar en familia. Sí. Y mucho tiene que ver la forma... La estructura, ¿eh? De la forma de ver las cosas, ¿no? Que somos... Los ingenieros son muy disciplinados, estructurados y se pelean con los arquitectos. Pues sí, una cosa es quererlo ver bonito y otra cosa es cimentarlo para que se vea así, ¿no? Y eso cuesta. Pero qué padre. Y hoy que ya te encuentras en un espacio de cosecha, se podría decir, en donde diste todo lo mejor, fuiste súper disciplinado y a lo mejor, como tú dices, eso ya lo traes y eres disciplinado en tu vida. Hoy puedes disfrutar de tu nieta, por ejemplo, de pasar el tiempo que quieres con tus chavos cuando se presta la situación, pero estás en tu lugar, o sea, porque creo que debe ser fuerte el día que decides dejar de estar en el ojo público y dejar tu profesión como director o como futbolista. ¿Qué pasa en esa transición? ¿Cómo lo viviste? No quiere decir el que esté un poco más relajado, así como lo pusiste, haya dejado de mi profesión, ¿no? Mi profesión la sigo teniendo, sigo preparándome para alguna oportunidad que se presente, que tenga mejores cimientos para poder florecer, ¿no?
porque hay clubes que realmente no lo hacen por competir y por poder estar, ¿no? Tienen otros objetivos ahí en sus entrañas. Pero sí, creo que sí he estado mucho más relajado en muchas otras cosas y que sí he visto más por mí, he visto más el disfrutar a mis hijos con mis nietos y con todos sus alrededores, puede aprovechar el tiempo con ellos y si no con mis amigos, en lo que más pueda, ¿no? Porque sí hubo mucho tiempo que, pues bueno, le dediqué y que no es que lo haya perdido, sino era otra forma de ver las cosas y que ahora pues tienes la oportunidad con un poquito más tiempo de ver las cosas de otra perspectiva. Claro. Y que también pues, son válidas por la edad, por las épocas que vas viviendo. Y la verdad que yo las he disfrutado mucho todas. Qué padre, qué padre. ¿Y qué esperas de México en el Mundial en general? Mira, Del equipo, de la ciudad, de sedes. O sea, ¿qué vamos a vivir los mexicanos en poquito tiempo? el mexicano es extremadamente bueno para divertirse. Definitivamente. De la nada hacemos un show y lo hacemos bien. Nos divertimos y es agradable. Ojalá y todo esto pues, nos lleve a que las reformas que hemos tenido en todas las ciudades principales que van a ser sede, ¿no? México, pues estén mejor organizadas, esa transformación dentro de los mismos estadios, la ciudad y el entorno sea muy agradable para los visitantes y para los mismos mexicanos, ¿no? Y que lo disfrutemos mucho, pero que también seamos ejemplo de ese comportamiento, ¿no? Que somos una sociedad bastante amable, muy hospitalaria por los visitantes y que nos sirva como país, de que todo esto, pues bueno, les dé a ganar a la gente que ha participado, que está dentro de todo el ambiente. Y que se nos quede una buena infraestructura, por ejemplo, el aeropuerto, que estamos viviendo un caos y esperamos que Todos esos cambios para mejoras se vean reflejados en nosotros, ¿no? Y a la selección, ¿a dónde la ves? La selección, esperemos que todos los problemas que se les han ido aumentando y con lesiones, todo eso, pues los jugadores pueden llegar en su mejor momento en el Mundial, que sean opciones para Javier y que él pueda tomar mejores decisiones para que la selección pueda aspirar a lo máximo, ¿no? ¿Qué es lo máximo? Lo máximo, nunca puedes dejar de ver el poder ser campeón en cualquier competencia, aunque sepas que es muy difícil. Todos los equipos tenemos la misma oportunidad. Tenemos la misma oportunidad. Cuando no tienes esa mentalidad, ya estás perdiendo. Y tienes que estar muy claro en todo lo que has forjado por debajo, todos esos cimientos, para poder aspirar. Aunque a veces se complique, ¿no? Que haya tropezones, pues es normal. Estoy de acuerdo. Es ver cómo esos tropezones los puedes solventar y volver a cimentar bien para poder aspirar a lo máximo. Después de escucharte, creo que todavía te podríamos ver de director técnico en algún equipo. Sí, desde luego, porque nunca he dejado de prepararme. Observo mucho el fútbol, algunas cosas que te gustan, otras cosas. De repente, por ahí se te pasa detalles, pero normal, porque estás no con la misma intensidad que cuando estás dentro. ¿Irías al América si te llamaran? Mira, el señor Chivas. Hay cosas que son muy chistosas, ¿no? Yo nací en el seno de una familia chiva, campeonísima, y fui campeón con Chivas como jugador, como entrenador, pero también he estado en otras instituciones que he sido campeón. He sido campeón en Tigres, en Copa, en Puebla, en América, cuando estuve en el cuerpo técnico. Entonces, el hecho de ser profesional no quiere decir que no puedas ir a un club porque es el de mis amores, porque para mí eso no es un estorbo, al contrario. Es un reto. Ya estuve en América, ya estuve ahí, ya trabajé ahí, me fue muy bien. De hecho, el grupo de América fue el que a mí me apoyó y me invitó a crecer, observando y yendo a otros lugares para ser aprovechado. Y mira, cosa que estoy muy agradecido con toda la gente que se fijó en mí y me dio ese apoyo. Y bueno, parte de
de ese crecimiento que he tenido y ese apoyo, pues ha sido los resultados que he podido tener con los equipos. Qué padre escuchar a una persona como tú tan estructurada y que tiene visión. De verdad, me encantó poderte conocer más, porque creo que el éxito sí tiene que ver no solo con el talento con el que naciste, sino con esta disciplina que creo que manejas en todas las áreas de tu vida. Y bueno, pues ha sido un placer platicar contigo. Espero que pues nos sea un tema que les interese a la gente a la que voy dirigida, que no sabemos tanto de food, pero que sí nos llama la atención y sí nos gusta compartir esta pasión futbolera, pero que muchas veces no conocemos todo lo que hay detrás, ¿no? Sí, indudablemente no conozco a ningún profesional, llámese cualquier profesión, que no se prepare al máximo, que tenga ese éxito importante y que no se prepare al máximo. Cualquier detalle hace diferencia. Pero sí la constancia, la disciplina y es lo que hace que seas un poquito más, ¿no? A lo mejor tus condiciones de talento no son tan exageradas, pero tu disciplina hace que brille ese talento que tienes, ¿no? Y que sepas que lo tienes, ¿no? Porque hay otra cosa, el conocimiento que tienes sobre tu persona, para qué soy bueno, si soy rápido, si soy alto, si soy fuerte, qué habilidades tengo, tácticamente, técnicamente, todo eso ayuda mucho para que tú mismo te puedas dirigir, ¿no? Yo me llevaría algo bien importante que aprendí hoy de ti. Es importante no solamente la disciplina, sino conocerte bien, valorarte, ponerte como primera opción, no dejar que todo el entorno te coma y no tener muy clara la visión de lo que quieres de ti. Pero sobre todo creo que eres un hombre que se conoce muy bien y sabe cuáles son sus metas y además sus cualidades y por dónde va. Muchas de las cosas que me sucedieron en mi vida pude aprovecharlas desde muy joven porque tuve a la gente alrededor y supe sacarles ese detalle, ¿no? Muchos compañeros que me ayudaron, que me dieron consejos y que supe escucharlos. A pesar de que era muy gruñón, pues los escuchaba y dije, ay, tienes razón. Y tratar de cambiar o modificar o hacer lo tuyo, ¿no? Y todos esos detalles los escuchas, pero una cosa es escucharlos y otra cosa es hacerlos parte tuya, que no es fácil. No. Pero también tengo que ser muy claro que esa gente que ha estado a mi alrededor y que me ha ayudado en el cuerpo técnico, compañeros, todo, han sido parte de tu vida. Y ese agradecimiento a ellos en que te hayan hecho mejor jugador, mejor persona, mejor profesional. Y que pues eso es compartirlo con ellos. Porque nadie gana solo. Necesitamos de los demás, por más bueno que sea. Totalmente. Total. Eso es también saber jugar en equipo, ¿no? También saber que parte de ti. Y dime, por último, ¿quién ha sido muy determinante en tu vida? No, todos. Todos de alguna manera, los que han estado a mi alrededor, precisamente es lo que te mencionaba, de compañeros que desde joven me ayudaron, mis hermanos, mi familia, por supuesto, desde un inicio del apoyo familiar, que es muy importante. Pero en un ámbito profesional, los compañeros que están muy cerca y que ya tenían un recorrido, que por ahí, aunque te enojaras, te decían algo duro y te molestaba, pero luego dices, ay, caray, tienes razón. Tus compañeros de trabajo, algo que también es muy importante es que estando en un lugar y que tú tengas la oportunidad de escoger a tu gente para que te ayude a trabajar, es importante. Porque... ¿Tenías esa libertad? Sí. Y los que están a tu alrededor no tienen que ser iguales a ti, tienen que ser el complemento de lo que tú no tienes. Y tú el complemento de los demás, porque lo que yo fallo, el otro lo va a hacer bien.
Entonces uno es tan fuerte como el más débil de tu grupo de trabajo, el eslabón más débil. Y eso ayuda muchísimo. Y creo que en ese aspecto he sabido meterme con la gente adecuada que me ayuda, que ellos hacen su labor y que terminan protegiéndote de alguna manera. Si no es en lo profesional, pues es en lo emocional. ¿Tienes amigos dentro de...? Sí, sí, tengo mis compañeros de trabajo, son muy buenos en tecnología, en la preparación física, cuando estuvieron los doctores que fueron muy claros en toda la cuestión de fisioterapia, los auxiliares, y eso ayuda muchísimo. Y cuando lo permeas con los equipos, se dan cuenta que los jugadores son iguales. Unos tienen cualidades de unas y otras de otras. Y eso ayuda a que el complemento sea un equipo muy fuerte. Y el que ellos se den cuenta en que dejen el ego a un lado y lo pongan sus condiciones a favor del compañero, hacen los grupos fuertísimos. Los hacen campeones y de décadas. Y eso es importante. Y dime una cosa. Si no gana México, ¿a quién le vas? Híjole, es que nosotros como mexicanos siempre hemos sido muy... Brasil, porque fue el campeón en 70 claro. Y sus formas antes eran mucho más vistosas. Pero hay equipos que han cambiado mucho. Portugal está jugando muy bien. Francia, España, Marruecos ha dado grandes sorpresas porque son equipos que se han ido preparando, que llevan ya tiempo con mucha preparación y tienen muchos jugadores en muchos lugares de Europa que lo hacen muy bien, pero aunque la tengan difícil, ¿no? Pero sí, Italia que tiene problemas, pero luego... despunta y te da la sorpresa. Sí, exactamente. Cosas que es difícil hacer, ¿no? Yo creo que nos daremos cuenta una vez iniciando el Mundial, cómo se van dando. Argentina, nunca puedes descartarlo. No. Nunca. Es un equipo que aunque venga medio así, medio cojeando de repente... Al pasado empezaron con problemitas ahí que no se veían tan bien, pero Argentina es Argentina. Es cierto. Y es muy complicado, al contrario. Y tienen gente con mucho talento y son muy, muy aguerridos y buenos jugadores, buena selección. Si tuvieras que seguir el Mundial, ¿a dónde lo seguirías? ¿En México por su ambiente, en Estados Unidos por su tecnología o en Canadá porque no son tan aguerridos? ¿Qué harías? En todos lados. En todos lados. En todos lados, porque el vivirlo, el ambiente en México es muy especial y sabemos que va a haber muchísimos latinos en todos Estados Unidos que lo va a ceder igual. Aunque es un poco diferente el entorno, ¿no? Pero en todos lados. Okay. Creo que parte de lo que es el vivir un mundial es el poderlo vivir desde adentro, en los estadios, en los ambientes que puedas ver con partidos que puedas ir, que también es... Está carísimo. Este mundial, todo el mundo se está quejando de que está carísimo y me decían, pues es que lo organizó Estados Unidos y nos dio un cachito y entonces pues se siguió a ese precio. No, es más que todo es FIFA, ¿no? Pero bueno, es así está y hay que adaptarse, ¿no? Claro. Y buscar de alguna manera poderlo disfrutar, poder seguir aprendiendo y listo, ¿no? Gozarlo y además, caro o no, tenemos ese privilegio de tenerlo y el que no puede ir al estadio, por lo menos formar parte de toda esta fiesta que creo que va a ser maravillosa. Muchísimas gracias, de verdad. Aprecio muchísimo tu tiempo y haber podido conocer esta parte de ti que pocos conocemos. Y bueno, espero verte pronto. Aquí va. Gracias. Ahí nos avisas cuando ya tengas equipo y nos des la sorpresa. Esperemos que se presente, que sea un buen proyecto. Claro que sí. Ahí te seguiremos. Bueno. Gracias. Sí.